del 21 tiene que ver con la parte de instalaciones eléctricas. Este tema son dos clases. Hoy vamos a ver una primera parte y la semana entrante vemos la segunda parte. Allá lo voy a colocar acá. La asistencia se las compartí también en el Meet. Perdón. Bueno, vamos a tratar de hacer este tema siquiera que nos rinda hoy porque tengo una reunión urgente a las 8, pero bueno, si se nos pasa, seguimos, no hay problema. Entonces, la parte de instalaciones eléctricas, en Colombia existen dos normas para la parte de instalación eléctrica, que es el RETIE y el RETILAP. Permítame un momento, yo todavía sigue ingresando gente. Entonces, estas normas tienen la siguiente característica. El RETIE tiene que ver con la instalación de sistemas eléctricos, tanto industriales como para vivienda, para la parte sí, para la parte de construcciones civiles. Entonces allí tiene que estar, ahí está todo consignado, toda la parte de de la norma que se cumple aquí en Colombia, y las empresas de energía eléctrica hacen cumplir la norma RETIE cuando se hacen sus instalaciones eléctricas. Y la otra norma es el RETILAP. El RETILAP tiene que ver con el sistema de instalación, también eléctrico, pero con respecto a la iluminación. O sea, todo lo que tiene que ver iluminación, tanto iluminación exterior como la iluminación interior. El RETILAP se aplica más a la parte, digamos, de instalaciones eléctricas, digamos, urbanas, en las vías, por ejemplo, ¿sí? Y también se aplica mucho en la parte de la industria o las empresas, más que en la vivienda. En la vivienda no hay tanto problema del sistema de normatividad RETILAP, porque los espacios en la vivienda son muy pequeños para la iluminación. En cambio, ya cuando hablamos de una oficina, digamos, de trabajadores donde se necesitan espacios muy abiertos, allí se debe cumplir con esa disposición de la iluminación para evitar problemas, digamos, de salud, ¿sí? Sobre todo, porque una mala iluminación produce problemas de salud. Entonces normalmente se aplica mucho en empresas, lo que es la parte del RETILAP. Nosotros nos vamos a enfocar más hacia el lado del RETIE, que es la forma de hacer instalaciones eléctricas en nuestros, digamos, edificaciones, que van más acorde con la parte de la vivienda y en algunos casos pues con la parte exterior de la vivienda. En la parte
de la instalación eléctrica, pues nosotros empezamos con la instalación de circuitos eléctricos. Cuando nosotros tenemos una instalación en nuestra vivienda, la vivienda está dividida en cierta manera en circuitos eléctricos dentro de la instalación que tenemos. Esos circuitos eléctricos pueden ser, por ejemplo, lámparas. ¿Sí? Puedo tener un circuito solo para lámparas o varios circuitos para lámparas, no necesariamente uno, pueden ser varios. Y eso se define según la cantidad de lámparas que se vayan a instalar. Entonces se, se emplean varios circuitos. En la instalación eléctrica también, por ejemplo, el sistema de tomas eléctricos, donde yo conecto, por ejemplo, aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, ¿sí? Para que estos funcionen, entonces eso se denominan tomas y también se dividen en circuitos y también obedecen a una cantidad de tomas dedicados al suministro de la energía. Entonces, eh, el proceso que lo vamos a ver ahora, el proceso de instalación de esos circuitos, obedece a la potencia que se le vaya a asignar, por ejemplo en el caso de los tomas, la potencia que se le vaya a asignar a las conexiones que yo necesito instalar en la vivienda. No es lo mismo instalar una estufa eléctrica, por ejemplo, que un televisor, ¿sí? O una lavadora. No es lo mismo. Entonces, eso conlleva a que esos circuitos se vayan definiendo en el diseño eléctrico. ¿Sí? No puedo, digamos, generar un solo circuito donde yo conecte la estufa eléctrica y la lavadora y el televisor. No sería conveniente, no es lo mejor y posiblemente acarrearía daños en los aparatos eléctricos o aparatos electrónicos. Entonces, ahora vamos a ver que yo debo revisar en el diseño cómo se va a distribuir esas capacidades de trabajo en el proceso eléctrico. Nosotros en nuestra vivienda o nuestra construcción recibimos de la red urbana, recibimos una distribución de la energía a través de poste de guía o cables de energía, donde esa potencia que nos está llegando equivale a 13.200 voltios de esa red urbana, o sea, lo que nosotros recibimos inicialmente para entrar a nuestra vivienda, tenemos una conexión a 13.200 voltios. Entonces, siempre que vamos a hacer una instalación, nosotros debemos tener claro que estamos recibiendo de la red eléctrica esa energía, ese tipo de energía. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Vamos a mirar algo importante. Primero, cómo nos llega la energía a nosotros. ¿Por qué nos llega la energía? Y segundo, qué tipo de energía eléctrica es la que estamos usando. En el mundo se utiliza un sistema de energía eléctrica que se llama la corriente alterna. Entonces, la corriente alterna a nosotros nos llega, vamos a mirar esta imagen, ya que hay unas imágenes acá.
a nosotros nos llega esta línea de acá, la central, por donde se está generando esta onda, es el cable, ¿sí? Es el cable. Entonces, esta línea es el cable. El cable funciona como un conductor, un conductor. El material que, que utiliza el cable debe ser un conductor que no impida el paso de los electrones por ese conductor. Pero en el caso de la corriente alterna hace que los electrones que van por este cable no se vayan directamente como si fuera, por ejemplo, una tubería de agua donde el agua va por dentro del tubo y siempre se mantiene dentro de la línea del tubo. Aquí no. Aquí el electrón salta, hace esta curva, vuelve y baja, salta y así sucesivamente. Entonces los electrones viajan a través del conductor, los electrones viajan a través del conductor saltando en esta condición, ¿sí? Entonces saltan arriba, bajan, vuelven y saltan, vuelven y bajan y así es como se desplazan en ese conductor. Por eso se llama corriente alterna, porque se alterna entre subidas y bajadas. Esa es la condición de ese sistema. Entonces los electrones no viajan realmente sobre el cable, sino que van saltando sobre él, ¿sí? Ese es el proceso de conducción de la energía eléctrica alterna. Entonces, eso se demuestra en esta onda, ¿sí? Realmente, pues verlo físicamente es casi imposible porque los átomos que van por este lado, van pasando, pues son diminutos. Tendríamos que hacerlo microscópicamente para poder eh, mirar exactamente cómo es que viajan los electrones sobre el conductor. Pero lo que realmente hacen es eh, saltar sobre ese conductor. El conductor sería la línea horizontal y los electrones saltarían alrededor de ese conductor. La corriente eléctrica es un flujo de electrones, a través de un conductor. ¿Sí? Según el material del conductor, eh, estos electrones van mucho más fácil por el conductor que otros, porque el material puede impedir la conducción de estos electrones. Por ejemplo, el electrón se desplaza muy bien, por ejemplo, por materiales metálicos, mientras que por otro tipo de materiales se desplaza diferente o a veces no se puede desplazar. En el caso, por ejemplo, de la madera, si este conductor fuera de madera, esto no pasaría, ¿sí? Porque la madera no es conductora de la electricidad, entonces no hay flujo de electrones. Entonces, cuando no hay flujo de electrones, la corriente no está fluyendo, aunque se puede estar generando, por ejemplo, en el caso de la corriente eléctrica, nosotros sabemos que la corriente eléctrica se genera por medio o por lo menos aquí en Colombia nosotros tenemos sistemas hidráulicos, ¿sí? Que son por medio de represas, donde se genera la corriente eléctrica por medio de unos generadores. Luego puede también utilizarse termoeléctricas. Termoeléctricas son sistemas de generación de energía por medio de vapor. Entonces se necesita quemar combustible, en este caso combustible fósil, que es el que se quema, para calentar el agua, volverla a vapor y ese vapor hace que se, se muevan generadores para producir la corriente eléctrica. Esa es otra forma.
Y ahora se está usando mucho el sistema fotovoltaico, que es la energía solar, pero por medio de fotoceldas, o sea, celdas solares que nos dan la posibilidad de generar energía eléctrica. Pero no toda la energía eléctrica es de esta manera. En el mundo se utiliza la corriente alterna por una razón, porque es más fácil conducirla a grandes distancias. Porque existe otro sistema que se llama la corriente continua. La corriente continua es el mismo paso de los electrones, pero dentro del conductor. En la corriente continua, los electrones no saltan. Los electrones se conducen directamente sobre el conductor. En la corriente alterna, los electrones saltan, que es la diferencia que hay entre esta línea roja y esta línea negra. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí el azul es el salto del electrón hacia arriba y hacia abajo. Aquí en la parte de arriba se llama cresta, y en la parte de abajo se llama valle. Entonces hay una oscilación entre crestas y valles de un determinado periodo de tiempo. Ese es el sistema como funciona la corriente alterna. En la corriente continua, el electrón no salta, simplemente se desplaza como si este conductor fuera una tubería. Entonces el electrón se desplaza continuamente sobre ese conductor. Ejemplo de corriente continua, las baterías. Todo lo que es batería, la mayoría de las baterías, ¿sí? Todas las baterías funcionan con un sistema de corriente continua. Por ejemplo, las pilas que ustedes compran para las linternas o para el radio, para los controles de los televisores, todo eso funciona con corriente continua. Mientras que, por ejemplo, un motor de un ventilador, digamos la estufa eléctrica, la lavadora, la nevera que tienen motores, funcionan con corriente alterna, con este sistema. De todos modos, a mi casa, a mi vivienda, llega ese flujo de electrones de corriente alterna. Entonces, teniendo en cuenta eso y este esquema, debemos mirar también cómo es el tipo de corriente que vamos a utilizar nosotros en nuestras casas. Pero entonces ustedes nos dirán, pero es que un televisor yo lo conecto al toma de la casa. Y si usted dice que el toma de la casa le llega corriente alterna, pues ese también es parte. No, no es así. Porque el televisor convierte este sistema de alterna, lo convierte en corriente continua. La mayoría de los aparatos electrónicos funcionan con corriente continua. De hecho, la electrónica funciona con corriente electrónica, corriente continua. Todo lo que sea electrónico funciona con corriente continua. Entonces, por ejemplo, en su portátil, el portátil tiene lo que ustedes llaman un cargador. Entonces el cargador, se me está acabando la batería del computador portátil, entonces yo conecto el cargador. Ese cargador, esa cajita negra que ustedes conectan, que es una caja larga de los cargadores de los portátiles, hace que usted conecte el dispositivo al toma, que le entra corriente alterna, que le entra este tipo de corriente, y transforma, es como un transformador, transforma la corriente alterna en corriente continua. Y su portátil, que es electrónico, funciona con corriente continua. Entonces, lo que hace ese cargador es hacer la transformación de corriente alterna a corriente continua. La corriente continua se usa pues en esos sistemas y como les decía, nosotros no usamos
en la red urbana no usamos corriente continua porque para lanzar, digamos, por los cables, energía eléctrica a grandes distancias, por ejemplo, en una ciudad grande, de norte a sur, con energía eléctrica eh, continua, no llegaría, ¿sí? En cambio, con la corriente alterna es mucho más fácil, porque la corriente alterna yo la puedo ir volviendo a... Ella se va degradando a medida que va pasando por el ducto, ¿sí? Pero yo debo mantener esos 13.200 voltios en toda la red. Entonces hay unas subestaciones, a partir de la generación, hay unas subestaciones que toman esa energía eléctrica y la vuelven y la transforman a 13.200, la mantienen a esta cantidad de voltios, ¿sí? Que es lo que nos llega a nuestra vivienda. Cuando eso ocurre, de nosotros en esta parte, miremos, mmm, pongamos aquí postes de energía, a ver si lo podemos, poste de energía eléctrica. Entonces, si ustedes ven acá en esta línea, en esta conducción, aquí en la parte superior, que hay tres elementos como tres cabecitas acá, vamos con tres líneas. Entonces, esta línea del lado y esta línea del otro lado son como las líneas vivas, ¿sí? Es por donde se están eh, eh, yendo los electrones. Por aquí se están conduciendo los electrones. Entonces, las que están más separadas es la que conducen los electrones. Y la del centro es la que genera el cierre del circuito, que es el neutro. Entonces las dos de acá, esta y esta se llaman fases, y esta se llama neutro. Entonces la fase es la corriente viva, ¿sí? de la corriente eléctrica alterna. Entonces nosotros siempre vamos a ver en nuestras ciudades postes de energía con estas tres líneas. Las de afuera son las corrientes vivas y la del centro es la corriente neutra. La corriente neutra no transporta, sí transporta energía, pero esa corriente no es generada. Esta de acá no es generada. Esa se toma directamente de la tierra. ¿Por qué? Para poder yo generar trabajo con la corriente eléctrica, yo debo tener dos elementos fundamentales, ¿sí? Entonces, para generar ese trabajo, y eso es importante saberlo, porque cuando nosotros vamos a generar, a hacer la situación de los circuitos eléctricos, debemos saber de dónde tomamos la energía y de qué punto. Entonces, el trabajo de la energía eléctrica. ¿Sí? Vamos a ver qué nos trae aquí. Bueno, aquí nos trae, miremos, bueno, miremos acá. Fase y neutro. Fase y neutro. Miremoslo más bien así. Entonces, ¿qué es la fase y qué es el neutro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miremos este diagramita, ¿sí? Entonces, aquí es donde se genera la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, yo tengo una fase y un neutro. Cuando yo hago contacto entre el neutro y la fase, se cierra un circuito. Se cierra un circuito. Al cerrarse ese circuito,
hay flujo de electrones. Mientras esté abierto no hay flujo de electrones. Entonces, por ejemplo, un toma instalado en la vivienda, allí no hay flujo de electrones hasta que usted no conecte un aparato y lo encienda. Lo mismo en el bombillo. Los bombillos están apagados, ahí no hay flujo de electrones en ese momento. Pero cuando usted enciende el interruptor, o sea, cierra el circuito. Cuando usted le hace al interruptor, le hunde con el dedo, se cierra el circuito. Entonces aquí vemos otro diagramita, ¿sí? Entonces tenemos la fase y tenemos el neutro. Entonces aquí nosotros tenemos, veamos mejor este diagrama, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la fase que son las líneas rojas y el neutro que es la línea negra. Y aquí tenemos un bombillo o aquí tenemos un toma, ¿sí? Un toma. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una abertura, aquí hay una abertura. Cuando yo bajo esta palanquita y la cierro acá, el flujo de electrones se genera desde acá por todo el sistema. Se genera un flujo de electrones y aquí hay una resistencia o algo que hace que ese flujo de electrones se convierta en iluminación, en luz. A eso lo llamamos cerrar el circuito. Entonces, cuando un switch está apagado, o sea, el apagador, también lo llaman apagador, ¿sí? Es que yo abro el circuito. Cuando abro el circuito, el sistema está apagado. Por lo consiguiente, el bombillo no va a iluminar. Pero cuando yo cierro el circuito, cuando bajo la palanquita acá, se cierra el circuito y el bombillo empieza a funcionar, a iluminar. Entonces, en este sistema el circuito está abierto. Al estar abierto el sistema, el circuito no está produciendo flujo de electrones. Cuando se cierra el circuito, se produce el flujo de electrones entre la línea roja y la línea negra, que es el neutro. Y hay un flujo de electrones y producen un trabajo. Ese trabajo es el encendido del bombillo. En el toma no ocurre eso mismo, no hay un interruptor. El circuito está cerrado, está abierto, siempre. Entonces, al estar abierto no hay flujo de electrones, pero cuando yo conecto un aparato aquí eléctrico, si es un aparato eléctrico, él va a empezar a funcionar inmediatamente. Se cierra el circuito, entonces empieza a fluctuar los electrones entre la fase y el neutro. O sea que hay un desplazamiento de electrones. Perdón. Uy, qué pena. Me está afectando el clima. Entonces, se cierra el circuito y empieza el aparato eléctrico o electrónico a funcionar. Ese es el proceso que se hace con la energía eléctrica. ¿Y por qué nosotros debemos saber eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a instalar los tomas o vamos a instalar las lámparas, tenemos que saber cuánta carga de electrones le estamos generando a cada toma y a cada lámpara. Sabiendo esa cantidad de carga, nosotros podemos instalar la cantidad de tomas que nos sean permitidos para un enchufe, o para un toma, o para una lámpara. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los tomas normalmente van a tener estas características. El neutro normalmente es el mayor, el más grande. La fase es los tomas ya vienen en esta forma, ¿sí? Entonces, la patica más gorda, más ancha, va a ser el neutro.
la fase va a ser la más angosta y vamos a tener un tercer punto que se llama la Tierra. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es que cuando un sistema, volvemos a este diagrama, cuando tenemos un sistema cerrado, donde se está haciendo el flujo de electrones, en este proceso de trabajo, en este proceso de trabajo, ¿sí? Cuando se está haciendo el proceso de trabajo, el sistema recibe a partir del flujo de esos electrones, reciben otras corrientes externas que se llaman corrientes parásitas. Esas corrientes externas se generan cuando hay ese flujo de electrones. ¿Qué sucede en ese caso? Nosotros debemos deshacernos de esas corrientes parásitas. Y esas corrientes parásitas es lo que hace que se instale un sistema que nos lleve esas corrientes parásitas a la Tierra. Eso se llama aterrizar las corrientes. Entonces vamos a hacer un proceso de aterrizaje de corrientes parásitas. ¿Quién genera esas corrientes parásitas? El movimiento de un motor, por ejemplo, hace que se generen corrientes parásitas. Ese giro, el giro que hace el motor. El solo hecho de desplazamiento, por ejemplo, en el caso de los, digamos, un movimiento, genera corrientes parásitas. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, eh, que uno a veces en el supermercado está con el carrito del supermercado y de pronto lo toca y sintió como un golpe, como una corriente que le pasó. ¿Y es por qué? Porque el carrito al desplazarse por el supermercado, en ese proceso, se llena se llena de corrientes parásitas que no tiene por dónde salir. Y como el carrito es metálico, él debe descargar esa energía en algún punto. Pero no tiene forma de descargarla porque sus llantas son, las llantas son aisladas, las llantas son de caucho o de otro material que no permite que esas corrientes se desplacen. Entonces usted cuando toca el carro hace lo que yo estaba explicando con el circuito, cierra el circuito y hay flujo de electrones. Entonces al cerrar el circuito, lo que hace usted es que se conduzcan todos esos electrones a la Tierra y usted se vuelve parte de ese conductor. Entonces usted siente la descarga, tan, el golpe, por ese problema. Entonces, esta Tierra es una línea que me lleva a mí, esas corrientes parásitas me las descarga en el suelo. Por eso se llama Tierra, porque va directamente a la Tierra. Entonces, esas corrientes hay que estarlas constantemente descargando. Entonces, en la edificación siempre se debe hacer una instalación adicional que se llama la tierra, para evitar esas corrientes parásitas en todos los sistemas, circuitos que se instalen en la edificación. Entonces, el RETIER, por ejemplo, aquí vemos este sistema, pues no es nosotros utilizamos no nosotros utilizamos no, digamos, conductores de varias líneas, que se llama cable, y el otro se llama, el que es de una sola barrita, ¿sí? Una sola barrita que es alambre. Entonces hay dos formas de llamar a esto, alambre o cable. Cuando se le dice cable, es porque el conductor
Porque el conductor, por aquí donde era que yo tenía acá, porque el conductor tiene varios pelitos, varios hilos, tiene muchos hilos, a eso se le llama cable. Y al que tiene una sola barra, vamos a ver si por acá hay uno, este por ejemplo es cable, ¿sí? Este es cable, entonces el que tiene muchos hilos se le denomina cable. Nosotros no usamos ese sistema, en el caso nuestro para el RTE, nosotros usamos el que es una sola barra, no es así en hilos, a ese se le llama alambre. Miremos la diferencia entre alambre y cable. ¿Sí? Entonces, este es el alambre, una sola barrita, y el que no se debe usar, el que no usamos es el cable, que es el de varios hilos. Aquí vemos cable, este es cable aquí, y en un solo hilo es alambre. Entonces nosotros debemos llamar a la especificación técnica de este es AWG. Esa es la especificación técnica, AWG. Y el que utilizamos, normalmente estos vienen diámetros, entonces el que utilizamos es número 12, el que se usa según el RTE. Entonces, algunos dicen, no, para que usted tenga economía, utilice número 14. El número es inversamente proporcional al diámetro, ¿sí? Entonces, el diámetro que nosotros tenemos, entre mayor sea el número, más delgado va a ser este hilo, ¿sí? Entre mayor el número. Entre menor el número, más grueso va a ser. Entonces, nosotros debemos utilizar este alambre según ese número. Entonces, lo que nos dice a nosotros el RTE es que nosotros debemos utilizar para por ejemplo, vivienda, alambre número 2, AWG. Esa sería la especificación técnica de nuestro sistema. Y pues hay un código de colores, ¿sí? Hay un código de colores que hace que siempre se mantengan eso. Normalmente el código de colores lo maneja el técnico en instalaciones eléctricas que hace la conexión, y debe siempre hacerse como dice el RTIE. El RTIE tiene la norma para el código de colores en la instalación eléctrica. Bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la instalación de del proceso de trabajo entre en el sistema eléctrico, yo de estos 13.200 lo llevo a 110 voltios, o sea, de 13.200 lo bajo a 110 voltios. El trabajo de cada circuito se mide en vatios, o sea, watts. ¿Cómo sé yo la cantidad de watts que necesito? Entonces la cantidad de watts de que necesito se mide en los aparatos eléctricos o electrónicos que usted tiene en su casa o que va a instalar en su casa. Entonces normalmente esa cantidad de trabajo, el watts es la cantidad de trabajo que se necesita para ejecutar la acción del aparato eléctrico. Entonces,
¿Cómo sé yo la cantidad de vatios que necesita un aparato eléctrico? Normalmente ellos en la parte de atrás, todos los aparatos eléctricos, vienen con una marquita, con una, es una plaquita o digamos un sello, ¿sí? Donde aparece la potencia del aparato. Eso se llama potencia. Entonces la potencia del aparato se mide en vatios. Esta potencia, ¿sí? Se mide en vatios. Entonces, en la parte de atrás, en esa marquilla, normalmente dice cuántos vatios de potencia tiene el aparato. Yo también podría decir que esos vatios es el consumo del aparato, el consumo. Entonces, digamos, un televisor, pues si nosotros miramos en el televisor y según el televisor, digamos los televisores actuales que son de LED y todo eso, tienen mucho menor consumo que por ejemplo los televisores que venían gorditos anteriormente. ¿Sí? Porque el sistema, aunque son electrónicos los dos, los sistemas funcionan diferente. Entonces un televisor gordito de los de anteriores, que todavía se ven por ahí, consume alrededor de 300, 400 vatios. Mientras que un televisor LED puede estar consumiendo 150, 200 vatios. Y entre mejor tengan la tecnología, pues menor cantidad de energía eléctrica van a consumir. Y así sucesivamente. Un computador portátil no consume más de 110 vatios o 100 vatios. Porque acuérdense que la transformación de la energía eléctrica alterna a continua hace que el consumo sea mucho menor. Un computador está consumiendo entre 300 400 vatios, un computador de mesa, de escritorio. Eh, un bombillo. Los bombillos actuales ya son muy económicos. Un bombillo LED, que es más o menos lo que nosotros veíamos acá con los bombillos, un bombillo LED, ¿sí? Bombillo LED son estos. Entonces normalmente en el bombillo LED siempre viene la cantidad de vatios que consume. Por ejemplo, esta lamparita LED, esta que está acá, tiene una capacidad de 18 vatios. ¿Sí? Pero hay bombillos LED que son mucho menores. ¿Sí? Por ejemplo, el bombillo LED este es un bombillo LED, este que está acá. Normalmente está entre 7 y 8 vatios. 7 y 8 vatios. ¿Cuándo aumenta el consumo? ¿Cuándo consume más? Por ejemplo, miren este dice que este bombillo LED consume 8.5 vatios. ¿Sí? ¿Cuándo consume más? Cuando la capacidad ilumínica es mayor. Si el bombillo es más grande, por ejemplo este dice que este bombillo LED es de 50 vatios. O sea que la iluminación de este es mucho mayor. La cantidad de lumens, la iluminación se mide en lumens. Entonces es mucho mayor de este a este que tenemos acá. Pero como nosotros estamos en espacios cerrados y espacios pequeños, normalmente nuestros espacios son de 9 metros cuadrados cada espacio y menores a eso. Entonces, estos bombillos de 8.5 o de 7 vatios eh, iluminan muy bien el espacio. Un bombillo de esos ilumina muy bien el espacio. Por ejemplo, en un baño, que es todavía mucho más pequeño el espacio de... Un espacio de un baño puede ser de 2.5 metros cuadrados perfectamente. Entonces un bombillo de estos que funciona muy bien en 9 metros cuadrados, en un baño va a ser mucho mejor la iluminación de un bombillo de estos.
y así sucesivamente. Pero entonces yo puedo mirar la medida de la capacidad, por ejemplo, este es de 7 vatios, este es un bombillo LED de 7 vatios. Entonces yo puedo mirar la capacidad en vatios y la cantidad de iluminación que va a necesitar. Hay otro tipo de bombillos, este es LED, ¿sí? Y este también es LED, pero hay uno que es ahorrador, que es diferente al LED, ¿sí? Este es bombillo ahorrador. Miremos estos. Estos que vienen así en espiral, que son espiralizados, estos son bombillos ahorradores, no son bombillos LED. Estos tienen otro tipo de funcionamiento, ¿sí? Miremoslo acá. Uy, qué pena que usted me dio resfrío. Este bombillo que también se usa todavía, todavía en muchas partes se usa. Este bombillo es ahorrador, lo mismo que este también es ahorrador. Bombillo ahorrador fluorescente. ¿Qué quiere decir fluorescente? Aquí tiene un gas. O sea, dentro de estos tubos tiene un gas. Entonces, cuando yo enciendo el bombillo, aquí se genera en la parte interna de esta placa, se genera una resistencia. Esa resistencia produce calor y produce luz. Al producir calor y luz, la luz, como esto tiene un gas adentro que es neón o puede ser otro argón, otro tipo de gas en esta parte interna, la iluminación se irradia por todo ese gas, o sea que el que se ilumina es el gas, por medio de la excitación de los electrones que hay internos en ese gas. Entonces, la luz se produce es en el gas, ¿sí? No en la resistencia del bombillo. Estos bombillos de espiral, por ejemplo, tienen mayor potencia, 42 vatios. 42 vatios. Miren, por ejemplo, este es de 42 vatios. Y producen la misma iluminación que un bombillo LED, que es de 7 vatios. Entonces es mucho mejor tener un bombillo de 7 vatios que un ahorrador, porque estos son de mayor potencia, 42 vatios. Entonces, esa es la configuración de estos bombillos. Todavía se ven en el mercado, pero ya no es tanto como antes, que lo que uno compraba era este tipo de bombillo. Ahora ya son LED, ¿sí? Bombillo LED. Y ya puedo tener un montón de características sobre los bombillos LED que vienen de todo tipo, ¿sí? Una característica fundamental del bombillo LED es que no producen calor, o sea, el sistema consume la energía eléctrica que lleva, pero este no produce calor. En cambio, en el ahorrador se produce calor y se produce luz. Entonces, parte de la energía que se consume en el bombillo se convierte en calor, no se convierte en luz. Y lo que nosotros realmente necesitamos en un bombillo es la luz, no necesitamos el calor, ¿sí? Entonces esa es la otra sistema que hay que tener en cuenta. Eh, entonces, teniendo en cuenta estas potencias, las potencias de la energía de los aparatos eléctricos, yo tengo que mirar cómo es el circuito que voy a instalar en mi vivienda. Cuando de la red ingresa a nuestra vivienda, nosotros debemos instalar un contador.
ese contador o medidor, ¿sí? Medidor, tiene ciertas características. Recuerden que a nosotros nos llegan dos fases y un neutro. Pues lo ideal es que yo tenga un contador de doble fase, bifásico, y que tenga tres hilos. ¿Sí? Contador bifásico que sea trifilar. Trifilar quiere decir tres hilos. Tres hilos. Y filar es los hilos, filar. Y tri que son tres. Bifásico es que son dos fases. Ya vimos que nosotros de la, de la red, a nosotros nos entregaban dos fases y un neutro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi contador o mi medidor va a tener dos líneas fase y una línea neutra. Entonces tenemos tres hilos. Cada hilo para la fase, o sea, dos líneas y una línea para el neutro. Entonces, eso quiere decir que es trifilar. Y bifásico es que va a manejar dos fases. Entonces, ese contador o ese medidor conforma lo que se llama la acometida domiciliaria. Entonces, miremos la acometida domiciliaria eléctrica. ¿Sí? Acometida Entonces la acometida bueno, esto no se ve casi, esto sí se ve. ¿Sí? Entonces, mire que en el poste de la energía vienen tres líneas. ¿Sí? Vienen tres líneas. ¿Sí? Y a mi casa debe llegar esas tres líneas que son dos fases, una fase y otra fase, y el neutro que es el central. ¿Sí? Esa es la acometida que yo debo tener. Entonces la acometida viene del poste de la energía. Miren que aquí están las tres líneas. Las tres líneas, la fase de arriba, la fase de abajo y el neutro que está en la parte central. Se toma, se lleva al contador o medidor y ese medidor debe aceptar las tres líneas. Debe aceptar las dos fases y el neutro. Ahora, hay muchas veces en las viviendas se colocan lo que es medidores monofásicos. El medidor monofásico, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de monofásico es que no tiene sino una línea fase y una línea neutra. Entonces, a ese tipo de medidor se le denomina medidor monofásico, ¿sí? Bifilar. Entonces, volvemos al mismo sistema. Bifilar porque son dos líneas, bifilar. Y monofásico es porque es una sola fase, es una sola fase. Entonces aquí sería, pongámoslo entre paréntesis, una fase, dos líneas. ¿Sí? Una fase, dos líneas. ¿Cuál sería? Una línea para la fase y una línea para el neutro. Porque nosotros siempre tenemos que tener un neutro. Entonces una línea para la fase y una línea para el neutro. Entonces yo puedo tener también este sistema. ¿Sí? Bifilar monofásico. Pero lo mejor, lo ideal es tener un medidor eh, bifásico trifilar o trifilar bifásico. ¿Sí? Es lo mejor.
Cuando uno le dicen bifilar trifásico, trifilar bifásico, cuando uno le dicen, entonces le dicen, es que usted va a colocar a 220. No, yo voy a sacar 110 de acá, 110 porque en mi casa yo lo que tengo que llevar es a mis tomas, debo entregar siempre 110 voltios, porque nuestros aparatos en Colombia utilizan 110 voltios. Esa es la cantidad de voltios que yo necesito para que el funcionamiento del sistema haga trabajo, ¿sí? Genere trabajo. Entonces la cometida es la entrada a mi medidor. O sea, cuando me instalan el medidor, es lo que llamamos la acometida domiciliar. Esa acometida, entonces, hace que yo tome el sistema a partir sea del medidor monofásico o del medidor bifásico, como se define. Entonces, el consumo que nosotros vamos a trabajar en nuestra cometida, el consumo que se va a generar, se va a medir en kilovatios hora, que eso es lo que nos cobra la empresa de energía eléctrica. Si ustedes observan su recibo de energía, allí dice el valor del kilovatio hora. ¿Sí? El valor del kilovatio hora. Más o menos aquí en Cali está como en 500, 600 pesos el kilovatio hora. ¿Sí? Habría que mirar esos recibos a cómo están. Entonces, ¿cuál es la potencia de un aparato? Por ejemplo, si un aparato tiene 300 vatios de potencia, por ejemplo, ¿qué podría tener 300 vatios? Un televisor puede tener perfectamente 300 vatios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos kilovatios sería? Como estamos hablando en miles, aquí la K quiere decir 1000 vatios, entonces serían 0.3 kilovatios hora. ¿Sí? Lo divido entre 1000. Entonces, si yo quiero saber cuántos kilovatios hora me consume un aparato, entonces divido el valor de la cantidad de vatios que consume, divido 1000. Y me da la cantidad de kilovatios hora que se consumen por aparato. Cuando yo voy a instalar los circuitos en mi vivienda o en mi diseño, cuando voy a hacer, entonces tengo que tener en cuenta, debo generar un circuito de lámparas o varios circuitos de lámparas y debo generar circuito de tomas. Pongámosle aquí circuito de lámparas, en este caso, siempre se va a tomar que cada circuito, para todos los dos, sea para toma o para lámparas, deben tener una capacidad de 1500 vatios por circuito. Entonces, cada circuito denota 1500 vatios de potencia para ese circuito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a instalar una serie de lámparas, yo voy a considerar que siempre el circuito me va a dar una potencia de 1500 vatios como máximo. Y el RETIE me dice que cada lámpara la tengo que consignar a 100 vatios cada lámpara. Así sea de 7 vatios. Así sea de 7 vatios. Entonces, yo para cada lámpara voy a generar que cada lámpara me va a consumir hasta 100 vatios. Va a tener una potencia de hasta 100 vatios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un circuito de 1500 vatios, yo podría instalar en ese circuito hasta 15 lámparas. Hasta 15 lámparas. ¿Sí? 1500 dividido 100 me da 15. Entonces, puedo instalar hasta 15 lámparas.
Pero hay algo importante que se dice que no se debe saturar el circuito. ¿Qué es no saturar el circuito? Si yo tengo un circuito de 1500 vatios de potencia y le cargo 15 lámparas, estoy llenando completamente el circuito, o sea, lo estoy saturando. ¿Por qué? Porque no hay margen de movimiento en el caso de la cantidad de potencia que debe manejar el circuito. En el caso de una descarga eléctrica, por ejemplo, y yo tengo saturado el circuito, lo más seguro es que se me van a quemar las lámparas. ¿Sí? Entonces, yo no debo saturar el circuito. La potencia debe ser menor. En este caso, aunque la potencia siempre se va a manejar de 1500 vatios, yo no debo tener sobrecargado el circuito, no debo tener las 15 lámparas allá. Entonces, yo puedo hacer circuitos de 10 lámparas. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Aló? Yo tenía una duda y es, por ejemplo, cuando las lámparas quedan parpadeando, ¿eso se debe a una sobrecarga? Pues yo no sé, en el edificio que resido, no mira que muchas lámparas quedan como prendidas después de apagarlas. Y en puntos, digamos que el foco no dura más, o el bombillo no dura más de 15 días porque los quema. ¿Eso a qué se debe? Se debe hay una mala instalación en el circuito. O el circuito está pegado a otros. Ahora, eso era lo que quería, a eso quería llegar. Bueno, cuando las lámparas titilan o parpadean es porque el flujo de electrones es inconsistente. Hay un problema en la entrada de la energía eléctrica a la vivienda, en la cometida, o en la red eléctrica urbana. Puede haber alguna fluctuación. Entonces, cuando las lámparas titilan es porque hay cortes repetitivos en el flujo de los electrones. Se cortan por partes. Entonces, entra un momento, se corta y vuelve y entra. Pero eso es muy rápido. Entonces se ve como el titileo. Es por eso. Pero puede suceder. Habría que revisar los circuitos cómo están instalados, pero puede suceder que en la misma cometida no esté claramente la distribución de los circuitos adecuadamente. Eso puede suceder. O hay un problema en el transformador de la red eléctrica a nivel ya local, por ejemplo, de la comuna o el sitio donde esté la red eléctrica. Puede haber problemas en el transformador y el transformador está variando la energía que está llevando por la red eléctrica urbana. Eso también puede suceder. Cuando las lámparas se quedan encendidas después de apagar es porque ya el bombillo se ha dañado el circuito eléctrico que está dentro del interno. Es el mismo bombillo, no es ya el sistema. O sea, tiene algún problema, de pronto ha tenido sobrecargas y el mismo bombillo produce ya problemas de alimentación al flujo de electrones. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Porque los circuitos electrónicos, todo lo que sea electrónico, son muy sensibles a las fluctuaciones de la energía eléctrica. Si en ese corredor de electrones que hay, digamos, cuando yo les mostraba aquí, bueno, no sé, miremos a ver si está por acá. ¿Se acuerdan de la energía eléctrica? Vamos a ver si la podemos encontrar. Bueno, cuando veíamos el flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Veíamos que había una onda. Esa onda, ¿qué sucede? Esa onda, si no es constante, ella produce intermitencia en el circuito. Y al producir intermitencia en el circuito,
los aparatos electrónicos generan, se pueden dañar fácilmente porque ellos son muy sensibles a esas fluctuaciones de la energía. A eso se le llaman picos. Entonces a veces, digamos, la energía se sube, ustedes de pronto están en la vivienda y de pronto, uy, se iluminó más y volvió y bajó. A veces sucede eso. Pero los circuitos electrónicos, lo que sea electrónico, es muy sensible a esas subidas y bajadas. Entonces normalmente tienen que tener un regulador en la energía para que eso no suceda. Hay sitios en Colombia el flujo de energía eléctrica es muy sucia. Sucia quiere decir que se generan esos picos. De pronto sube mucho y de pronto baja mucho. A veces el bombillo, digamos, empieza a bajarse la energía y empieza a iluminar muy poquito. Eso también es un pico. Entonces, esos cambios producen daños en los aparatos electrónicos. Y los bombillos LED son aparatos electrónicos. O sea, el sistema interno que tiene el bombillo LED es electrónico. Entonces, en esa fluctuación que se genera en la red eléctrica, daña el proceso electrónico que tiene interno y el bombillo queda parpadeando o queda, digamos, con iluminación un poquito y después no, o se queda encendido, o muchas veces empieza a titilar, digamos, hace como destellos pausados. Por allá de pronto, pan, hace un destello, más ratico vuelve y hace otro destello y así sucesivamente. Y se puede quedar ahí haciendo destellos en determinados tiempos. Pero es problema del suministro de energía eléctrica o puede haber algún problema en la instalación eléctrica también. Ah, bueno, muchas gracias. Y tengo otra pregunta, pero referente a las características, por ejemplo, de los bombillos. Y es que en unas dicen, bueno, la potencia máxima es, es de 110 a 100, de 100 a 110 voltios. Pero dice, bueno, o no sé si es la tensión. Y lo otro es, dice, bueno, potencia máxima de 40 watts, por ejemplo, pero la tensión es de 100 a 110. ¿Qué pasaría si yo, en vez de poner eh, un bombillo de 40 watts, lo reemplazo por uno de 100 watts, pero sigue teniendo la misma tensión? ¿Hay algún problema? ¿Puede dañar algún, no sé, una lámpara, por ejemplo? No. La tensión no tiene nada que ver con la potencia. La tensión es la energía que le está llegando a su sistema de trabajo. O sea, yo les decía que nosotros teníamos la tensión que a nosotros nos lleva la red eléctrica son 13.200, pero nosotros por medio del medidor, ¿sí? Y del sistema que nos entrega la cometida domiciliaria, nosotros la bajamos a 110 voltios, ¿sí? Entonces, los 110 voltios es el sistema por el cual yo genero esa energía eléctrica, o sea, me genera a mí esa energía eléctrica que está entrando a mi edificación. Esa no va a variar. Como le digo, hay fluctuaciones que hay picos. Entonces a veces se sube a 120, a veces se sube a 130. Esos son picos. O a veces se baja a 90. Esos son picos, pero eso ya es de la red. Eso es de la red o de pronto es mala conexión en los sistemas eléctricos de la cometida. Pero esa tensión no se debe ni aumentar ni bajar. Esa siempre se debe mantener en 110. Para eso existen unos aparatos que se llaman reguladores, reguladores de energía. Pero anteriormente se usaban mucho los reguladores, uno compraba un computador y lo primero que le decían no es que tiene que comprar un regulador para evitar daños en el computador. Ahora no, ahora ya los mismos aparatos vienen con sus propios reguladores. Entonces no cambia entre 110, siempre se mantiene en 110. Por ejemplo, el portátil siempre le va a recibir 110, pero como él lo cambia directamente a corriente continua, entonces la corriente continua siempre va a estar constante, no va a haber fluctuaciones en ese sentido. Así haya fluctuaciones en el equipo,
el transformadorcito de esa cajita, lo que se dañaría sería ese transformadorcito, en el caso de que haya un pico muy alto. Pero, pero del transformador al aparato siempre va a haber una corriente continua, o sea, no va a haber esa fluctuación. Eh, en el caso de la potencia, que son los vatios, es la cantidad de trabajo que usted le va a colocar a ese circuito. Entonces, si usted tiene un aparato que tiene 40 vatios a una tensión de 110 voltios, es muy diferente los voltios a los vatios. Entonces, los 110 voltios siempre va a ser constante, pero usted puede variar la potencia, puede variar los 42 vatios, por ejemplo, bajarla a 7 vatios y no le va a implicar ningún problema en la tensión. La tensión siempre va a estar igual porque eso es lo que le interesa a usted a su residencia. Y lo que hace con la potencia es aumentar el trabajo. Por ejemplo, si usted lo tiene en 42 vatios, su iluminación va a ser mucho mayor en el caso de un LED. Pero si tiene un ahorrador de energía, de un bombillo ahorrador, pues lo que le está haciendo es consumir más energía. Eso es lo que está sucediendo porque la iluminación va a ser igual. Entonces hay que diferenciar, hay que mirar realmente uno lo que debe buscar es aparatos que consuman siempre menos, que tengan menor potencia, que tengan menos cantidad de watts en su trabajo. Eso es lo que se debe buscar siempre. Ah, bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Eh, bueno, entonces, mirando acá, entonces decíamos que la potencia de un aparato se mide en watts y que si yo quiero saber la cantidad de kilovatios área, que es lo que me cobran a mí en la empresa de energía, yo divido este valor en vatios por 1000. Entonces, por ejemplo, un bombillo LED de 7 vatios lo dividiría por 1000 y me daría 0.007 kilovatios hora. ¿Sí? Entonces, ahí estoy ahorrando mucha energía eléctrica porque la potencia de ese aparatico es muy pequeña. También decía que para yo instalar, por ejemplo, el circuito de lámparas, yo tendría la posibilidad de hasta 15 lámparas en un circuito, pero que yo no debo saturar el circuito. Al no saturar el circuito, lo que hago es, por ejemplo, si yo tengo 1500 vatios de potencia para todos los circuitos, entonces yo, por ejemplo, en una vivienda que tiene 20 lámparas, yo haría más bien dos circuitos. ¿Sí? Yo haría más bien dos circuitos de 10 lámparas cada uno. Y primero, no estoy saturando el circuito. Y segundo, estoy dividiendo en circuitos independientes los dos elementos de lámparas. Entonces yo tengo que eh, saber cuántas lámparas tengo y según esa cantidad de lámparas, entonces divido esa cantidad de lámparas en una cantidad de circuitos que me dé más o menos igual para todos los circuitos. ¿Por qué? Porque yo debo balancear el circuito. Balancear quiere decir que yo tomo de una fase una cantidad de potencia y igual en la otra fase. Como mi contador es bifásico, entonces estoy tomando de una fase y de la otra fase. Yo no puedo tomar de una sola fase toda la cantidad de energía que yo necesito, porque desbalancearía todo. Entonces, eh, digamos, como tengo dos fases, yo tomaría la energía eléctrica de una cantidad de potencia en esa fase. Y para que quede balanceado, tomaría la misma cantidad o un poquito mayor o menor con respecto al otro circuito. Entonces balancearía las cargas. Eso yo lo debo hacer siempre. Entonces yo debo balancear el circuito, eso lo vamos a ver mañana, cómo se balancean los circuitos para que siempre se mantenga en una cantidad óptima y que se maneje la potencia de cada circuito que se necesita.
Para los tomas, aquí estamos hablando de 100 vatios por lámpara. En los tomas se utilizan 150 vatios. O sea, cada toma se considera como si tuviera una carga instalada de 150 vatios. Como son 1500 vatios que puedo instalar en un circuito, yo puedo instalar hasta 10 tomas, en este caso. Entonces, en lámparas puedo instalar hasta 15 y en tomas puedo instalar solamente hasta 10. ¿Por qué? Porque 1500 dividido 150 me da 10. Igual, no sé saturar el circuito, o sea que si yo tengo, digamos, 30 tomas, lo ideal no es sacar circuitos de 10, ¿sí? Lo ideal es sacar, por ejemplo, circuitos de 6, de siete tomas, ¿sí? Entonces ahí balancea, no saturaría el circuito y balancearía el circuito. Porque todos quedan iguales, todos los circuitos quedan iguales. La idea es que todos queden iguales, pero sin que el circuito quede saturado. ¿Sí? La LED quiere decir diodo emisor de luz. ¿Aló? Una pregunta. Sí, señor. Pues yo poco entiendo de redes eléctricas, ¿cierto? Pero lo poco que entiendo es que una línea es negativa y otra positiva. Y pues aquí se habla de fases y una neutro. No logro entender ese tercer hilo. Bueno, de pronto, por lo que, a ver, le explico. Yo inicialmente en la clase hablé de dos tipos de energía eléctrica, la corriente eléctrica alterna y la corriente eléctrica continua. Cuando hablamos de positivo y negativo, estamos hablando en corriente eléctrica continua, que es la que no utilizamos nosotros. ¿Sí? Nosotros no tenemos positivo ni negativo. Cuando hablamos de corriente alterna, hablamos de fase y neutro. Entonces es lo mismo. Cuando hablamos de fase es como el positivo en la corriente continua. La fase sería el positivo en corriente continua. Y el neutro en la corriente alterna es lo mismo que el negativo en la corriente continua. Pero entonces, cuando yo estoy hablando de fase y neutro, estoy hablando de corriente alterna. Y cuando hablo de positivo y negativo, estoy hablando de corriente continua. En las viviendas o en las construcciones nunca se usa corriente continua. Nosotros utilizamos corriente alterna. Y lo expliqué diciendo que la corriente alterna era la que se usaba porque era la más fácil de transportar a grandes distancias. Mientras que la corriente continua no se puede manejar a grandes distancias. ¿Sí? Esa era la. Listo, gracias, profe. Lo que pasa es que no había energía por acá y me conecté tarde. Gracias. No, no, tranquilo. Entonces, era la grande discrepancia que había entre Tesla y Edison, ¿sí? Entre Tomás Alva Edison. Edison iba por el lado de la corriente continua y él decía que los sistemas eléctricos debían ser por medio de corriente continua. Y Tesla decía que debía ser corriente alterna. ¿Sí? O sea, esa era la discrepancia entre los dos. Entre ellos hubo mucha tensión en ese sentido porque nunca se pusieron de acuerdo entre los sistemas que cada uno utilizaba. Y eso que Tesla fue discípulo de Edison. ¿Sí? No, Edison le enseñó casi toda parte de lo que fue los sistemas eléctricos que se usan actualmente. Pero él les encaminaba más por el lado de la corriente alterna, Tesla, y Edison se iba era por el lado de la corriente continua. Entonces esa es la diferencia entre el manejo de la corriente continua. Entonces, realmente la fase y el neutro, cuando yo hablo de fase y neutro, es lo mismo que hablar de positivo y negativo en la corriente continua. La parte entonces en la luz LED decíamos que LED quiere decir diodo emisor de luz, ¿sí?
y que tenemos bombillos de 7 vatios hasta 15 vatios o más. Pueden haber mayor cantidad de vatios en la luz LED, pero lo normal es que usted consiga entre 7 y 15 vatios. Lo más ¿sí? Bueno, todas esas líneas, las líneas van por ductos. Van por ductos. Ductos quiere decir, cuando hablamos de ductos es la tubería por donde se colocan los cables, ¿sí? Esa tubería normalmente es de PVC y para una vivienda eh, normalmente se le denomina tubería conduit. La tubería conduit es esta verde, ¿sí? Es esta verde. Esta es la tubería conduit. Esta sí la han visto ustedes. La tubería conduit, que es esta tubería. Normalmente vienen de 3 metros y por aquí van los alambres. O sea, yo meto los alambres. Estos ductos vienen diseñados para cierta cantidad de alambres que van por acá, ¿sí? Entonces en el RETIE también dice exactamente cuántas líneas usted puede colocar según el diámetro de la tubería, porque yo tampoco puedo meter todos los que yo quiera. Primero porque yo tengo que hacer cambios de dirección y se usan estas curvas. Y al hacer estos cambios de dirección, estas curvas se reducen un poco en la parte central. Entonces, pasar el alambre por aquí es a veces muy complicado. Entonces, la idea es que sea una cantidad exacta de alambres que van por la tubería. Esta es lo que llamamos conduit cuando es de PVC. Y hay otro así que se denomina la EMT, que es la que se está imponiendo mucho ahora, porque el sistema EMT es un sistema, digamos, más especializado, ¿sí? Es una tubería metálica que se usa en las instalaciones eléctricas actuales. A ver, se está popularizando mucho el sentido porque, digamos, cumple con un montón de normas a nivel internacional y un montón de situaciones. Y tiene la ventaja de que, pues como es metálico, no es combustible. Mientras que la PVC, aunque no es combustible, pues sí genera de pronto humos y elementos contaminantes. Esto no genera elementos contaminantes en el caso de un incendio. Entonces esta tubería es mucho más aceptada en muchas cosas. Entonces la tubería EMT, que es la que se está utilizando actualmente para muchas conexiones. Aquí vemos una instalación EMT, ¿sí? Normalmente ya no se hacen estas instalaciones EMT, no se hacen internas. Esa es otra característica de las instalaciones eléctricas actuales, aunque en las viviendas no se hace así. Pero las instalaciones eléctricas actuales, la idea es que queden a la vista. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil detectar daños. Esa es aquí vemos otro sistema NT, esta sí está más compleja. Entonces se pueden detectar daños muy fácilmente. Entonces se busca que sea lo más visible posible. Entonces este tipo de tuberías tiene unas ventajas bastante altas sobre las tuberías con. Esa es una gran disposición del proceso. Entonces, lo que decíamos del ducto es conducir las líneas eléctricas. El polo a tierra. ¿Qué es el polo a tierra? Miremos un polo a tierra. Busquémoslo acá para no facturar mi computador de pestañas. También se le llama tierra. También se le llama tierra.
o aterrizar el sistema. Entonces el polo a tierra es normalmente colocar una varilla con un sustrato, ¿sí? O sea que se hace un hueco y se cambia las condiciones del terreno, colocándole algunos aditamentos. Por ejemplo, en este caso dice que se coloca carbón vegetal, sal marina, luego otra capa de carbón vegetal, tierra, un hidrogel, luego tierra y ahí se inserta la varilla. Entonces, la varilla se inserta y se le va llenando con todos estos elementos. Estos elementos que se colocan acá es para conducir mayor o mucho mejor la energía, la electricidad. Aquí vemos una puesta a tierra, aquí hay un poste, ¿sí? Y aquí está la varilla. Pero normalmente las varillas no deben estar a la vista, porque igual estas están recibiendo corriente eléctrica. Entonces ellas deben tener una cajita o algo así por el estilo. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema. Entonces, normalmente se hace un hueco, se coloca la varilla y encima se coloca una tapa. Entonces, esa tapa cubre la parte de conexión de la varilla, pero la varilla está enterrada en el terreno. Entonces, siempre se debe colocar una caja, no se debe colocar así a la vista como está acá, porque pues puede producir un accidente eléctrico, ¿sí? Entonces, ese es la puesta a tierra. Entonces, la puesta a tierra hace que, digamos, en el toma, miremos un toma eléctrico. El toma tiene, este está muy bueno. Bueno, aquí nos va a llevar a Mercado Libre, pero no importa. Ustedes ven aquí estos tornillos, aquí es donde se coloca la fase, y aquí el otro lado es el neutro. Perdón, este lado es la fase porque la fase es la más angostica, ¿sí? Entonces fase de este lado, a la derecha, y neutro es este de acá, ¿sí? Este de acá. Entonces ahí se colocan la fase y el neutro. Entonces fase, neutro. Y esta pata redonda que hay aquí, se conecta a este tornillo que es la tierra. Entonces el toma debe tener una puesta a tierra, o sea, debe tener esta pata. Entonces, esta pata es la que se conecta a la instalación, ahí la pueden ver, ¿sí? El tornillo verdecito. Ese tornillo es el que me genera a mí la puesta a tierra, ¿sí? Esta sería el neutro, el que me da la pata más larga, y la fase es el que me da la patica más angosta. Ese sería el toma, la forma del toma. Y ya viene la tapita pues que cubre todo el sistema, ¿sí? Así es como se debe instalar, ¿sí? Aquí se ve, esta es la parte de la fase, los tornillos de la fase, esta, y pues no hay una imagen de la parte de la tierra, pero esta es la tierra que se ve. Entonces esa conexión es la que va directamente a esta conexión eléctrica que va a la tierra, ¿sí? Aunque no, esta no es la mejor, ¿sí? Porque debe tener, miren acá, aquí está la cajita y aquí está la instalación a tierra. Entonces este cable va, este alambre va por una tubería, aunque este no es la mejor sitio donde se debe haber colocado, porque aquí hay una toma de agua, ¿sí? Aquí se ve que hay una acometida o hay un sistema de corte de paso de agua y eso no es bueno instalar elementos eléctricos donde haya cercanía al agua. Este por ejemplo pues me parece extraño esta imagen, porque no debiera ser así, ¿sí? Entonces, aquí vemos por ejemplo la tierra, ¿sí? Y el conector va a estas dos patitas para la instalación a la tierra. Esa va directamente
a ese sistema. ¿Dónde lo vemos mejor? Acá. Aquí lo vemos. Esta es la tierra, la puesta a tierra es la varilla, el conector, y en el toma va a la pata redonda y a esta pata redonda también. Ese sería el sistema a tierra. Ya hablamos de la corriente directa. La energía fotovoltaica no es alterna. La energía fotovoltaica es continua. O sea, un panel solar lo que me genera a mí es corriente continua. Eso se llama energía fotovoltaica. Energía fotovoltaica. Actualmente en Colombia hay una ley de la República donde nosotros podemos instalar en nuestras viviendas paneles solares y distribuir la energía que no consumimos, distribuirla a la red eléctrica. Entonces, nosotros consumiríamos energía eléctrica en la noche porque no hay luz solar y ahí nos está generando energía eléctrica, y en el día no consumiríamos energía de los paneles. Consumiríamos energía de los paneles, perdón, en el día, y en la noche de la red eléctrica. Entonces el cruce entre la red eléctrica que se genera en el día que no consumimos, porque nosotros vamos a utilizar menos energía eléctrica en el día que en la noche, ese cambio entre la red y el panel fotovoltaico hace que me reduzca muy mucho el consumo, porque yo le ingreso energía al sistema eléctrico normal de la red eléctrica de la ciudad. Entonces yo podría hacer como una venta de esa energía eléctrica a las empresas de energía eléctrica de la ciudad. Ahora se está muy popularizando esto. Antes era muy costoso, ahora ha bajado de precio, pero pues el precio sigue bajando, donde yo puedo instalar pues estos sistemas que ya me dan a mí más viabilidad en el proceso. Estos paneles realmente no funcionan con corriente alterna. Yo tengo, para poder utilizarlos con corriente alterna, ellos generan corriente continua, entonces debo tener un sistema conectado a esos paneles que se llama inversores. O sea que, miremoslo acá, pongamos acá instalación. De panel solar, busquemos acá. Entonces lo que debe tener el sistema es el panel solar, y este genera corriente continua, o sea que este sí tiene negativo y positivo, y esa energía llega a un aparato que se llama inversor. El inversor, perdón, está acá, este inversor, ¿sí? Este inversor me convierte a mí la energía continua, me la convierte en energía alterna, corriente alterna. Aquí dice que a 220, también me la puede convertir a 110, o sea, me la puede convertir a 220 o a 110 voltios. En este caso la está convirtiendo a 220, pero si nosotros lo vamos a utilizar aquí en Colombia, el inversor tendría que convertir la energía a 110 voltios. Y ya puedo instalar aquí un televisor, una lavadora, bombillos, ¿sí? En este caso está utilizando bombillos LED de corriente continua. Mire que de este aparato, que es el que me distribuye la energía para todos, pues primero me lleva al acumulador. Yo tengo que tener unos acumuladores que son baterías, ¿sí? Son baterías, entonces la energía que viene aquí se acumula en la batería, y de acá va al inversor. Y yo puedo tener iluminación por corriente continua o iluminación por corriente alterna, donde estos bombillitos estarían más bien en este lado, y yo podría trabajar con ese sistema. Entonces,
es una buena opción, ¿sí? En el caso de que se quiera hacer la instalación. La inversión se puede recuperar en unos 5 años, más o menos 5 o 6 años. Se hace la inversión y la recuperación de la inversión con respecto a lo que uno paga constantemente eh, viene a recuperarse por ahí a los 5 o 6 años. Eh, Los paneles solares normalmente, actualmente tienen una vigencia de unos 10 años. A los 10 años hay que cambiarlos, pero lo que menos vale del sistema son los paneles. ¿Sí? Los paneles no son costosos. Lo que es costoso son las baterías. Esas sí son más costosas. Ahora se están usando otros sistemas para acumular energía diferente a baterías, utilizando, por ejemplo, sistemas de agua donde hay pozos o grandes extensiones de, de acumulación de agua, donde el panel solar lo que hace es mover un motor que me llene el tanque. Y cuando no hay sol, el tanque se descarga y mueve un aparato que hace que produzca energía eléctrica. Eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en este momento, para evitar, digamos, tener una batería que es muy costosa. Y las baterías, por ejemplo, duran 2, 3 años, ¿sí? Que es el sistema más costoso que puede aparecer dentro del sistema fotovoltaico. Todavía no es muy popularizado precisamente porque la cantidad de energía que producen los paneles solares todavía equivale a un porcentaje muy mínimo de la cantidad solar que le llega. Entonces, por ejemplo, si al, al panel le llega una cantidad solar suficiente, por ejemplo un día muy soleado, ellos convierten la energía del sol solamente el 10 o el 15% de esa energía solar recibida. Entonces, al convertir solamente el 10 o el 15%, pues el panel no está haciendo toda la eficiencia que sea necesaria. Eh, pero entonces, en pequeñas situaciones puede utilizarse, pero se está difundiendo con bastante fuerza esto por cuestiones medioambientales, también por la cantidad de energía que se está necesitando en el mundo, bueno, toda una serie de situaciones que hacen que esto se vaya popularizando y a medida que pase el tiempo con mayor razón. Ese es el proceso fotovoltaico. ¿Sí? Bueno, si hay preguntas, Una pregunta. señor. ¿Mañana tenemos clase? No, señor, mañana es miércoles. Sí, no, sino que como usted decía, mañana lo vemos, entonces. Ah, no, pues yo estoy pensando que hoy es lunes. Tranquilo, eso fue un error involuntario. Listo, gracias. Sí, no, mañana es miércoles, ya nos veremos el próximo lunes. Una pregunta. Sí, señor Carlos. Usted dice, pues, la corriente continua es la que viene por los cables de redes nacionales. No, señor, Por no, señor. Es corriente alterna. En los, la que, sí, la, nosotros no usamos corriente continua. Nosotros los, usamos es corriente alterna. los cables que van por las calles y Sí, las vías, eso es corriente alterna. esa es alterna. Sí, señor. Ah, Corriente continua, por ejemplo, la del carro. Las baterías de los carros son corriente continua. ya, ya, Sí, ya. señor. ¿Y Pero en qué momento cambia de corriente continua a alterna en las redes nacionales no, eléctricas? no. Nosotros no generamos, los sistemas de generación de energía del país no generan corriente continua, generan corriente alterna. Porque le decía yo que la corriente continua no se puede trasladar a grandes distancias. La corriente alterna sí se puede enviar a grandes distancias. Por eso usted ve esas torres en el campo esas torres de líneas eléctricas
que es la conducción eléctrica que se hace en el país, se hace es por medio de sistemas de corriente alterna. La corriente continua no nos sirve para lo que nosotros usamos normalmente sí, no sirve para lo que usamos normalmente en las ciudades. Entonces, nunca se usa corriente continua. La corriente continua la usamos es en baterías, la usamos en pila. La pila de esa de la linterna, eso es corriente continua. Los aparatos electrónicos convierten la energía alterna que viene en la red de suministro, la convierten a corriente continua. Por ejemplo, un portátil convierte la corriente alterna en corriente continua. Eso es lo que hace. Pero realmente a nuestras viviendas nunca llega corriente continua. Ah, ya. Bueno, y la corriente que viene se mide en voltios, ¿no? Esa es la alterna. No, se mide en vatios. Esa es la potencia con la que yo puedo trabajar. Voltios es el flujo de electrones que viene dentro de la línea eléctrica. ¿Sí? Esos son los voltios. Pero siempre los voltios que nosotros vamos a usar son 110 voltios. No sube más. Si se sube a 150 voltios, por ejemplo, daña el aparato. Porque los aparatos están hechos para trabajar a ese voltaje, a 110 voltios. Ya. Ah, muchas gracias.